Gálatas 4, versículo 21 dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que nosotros somos hijos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Padre, con gozo nos acercamos ante su trono de gracia, sabiendo que hoy vamos a encontrar gracia y socorro, misericordia y amor. Gracias, Señor, porque en la cruz usted hizo la paz entre nosotros y usted. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado su espíritu para que hoy podamos comprender su palabra. Rogamos, Dios mío, que nos ayude a poderla entender, a poder comprender, para que la podamos vivir en verdad, para no tener vidas de una religiosidad ficticia, sino, como diría Santiago, una religión pura y sin mácula. La religión que a usted le agrada, que es que nosotros vivamos verdaderamente en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos que hoy están aquí conmigo, acompañándome. Ruego que usted nos dé sabiduría. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gerson, ¿le puedes subir un poquitito al volumen, por favor? El mensaje de esta mañana, hermano, yo lo he titulado ¿de quién eres hijo? Y yo sé que usted la respuesta más corta que me va a decir es: yo soy hijo de mi mamá. Pero no estamos hablando exactamente de ese tipo de maternidad. En este caso, hoy más que hablar de la paternidad, vamos a estar hablando de la maternidad. Y es que recordemos que los judíos constantemente le decían a los gálatas, los judaizantes le decían a los gálatas: tú tienes que hacerte judío para que puedas llegar a ser salvo. Tú tienes que llegar a ser hijo de Abraham. Y eso es a través de los rituales de la ley, circuncidándose, guardando el sábado, haciendo todas las cosas que hacían los judíos, porque ellos decían: si no haces estas cosas, no puedes llegar a ser salvo. Pero Pablo, de una manera bien interesante, les dice en el versículo 21, ustedes que tanto dicen sobre la ley, ¿no han escuchado lo que dice la ley? Porque Abraham no tuvo un hijo. ¿Cuántos tuvo? 2. Bueno, en realidad, hermano, para aclarar, Abraham no tuvo 2 hijos. Tuvo 8 en total. Pero los siguientes 6 nacieron por otra esposa ya mucho tiempo más avanzado. Imagínense que Isaac le nació a los 100 años y después tuvo 6 hijos más. Este hombre de verdad que si no tuvo hijos con Sara no era problema de Abraham. El problema recaía básicamente en la esterilidad de Sara. Pero para el caso práctico, Pablo va a tomar a los 2 primeros hijos, porque la gran pregunta es sobre cuál de ellos va a reposar la bendición de Dios.
Pablo habló sobre estos dos hijos que tuvo Abraham, para mostrar que la bendición de Dios no procede por simplemente tener la sangre de Abraham, sino por ser hijo de la promesa. Y Pablo dice, ustedes no han oído lo que dice la ley, y nos menciona en el versículo 22 los dos hijos. Uno era hijo de ¿quién? De la esclava, y el otro, el hijo de la libre, exactamente. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 16, el primero de ellos. Abraham a los 86 años, después de aproximadamente 10 años de estar esperando la promesa de Dios, que Dios le había prometido una gran descendencia y que no se cumplía su promesa, ¿qué hizo Abraham? ¿O qué hizo Sara, mejor dicho? Trajo a su criada, a su sierva Agar, y se la dio a Abraham por mujer, según una costumbre de la época que decía que cuando la mujer era estéril, el hombre podía tener hijos de su esposa a través de una de sus criadas. Pues Abraham tuvo un hijo con Agar, la esclava, para tratar de por este medio hacer cumplir la promesa de Dios. Lo cual nos muestra, hermano, por qué Pablo dice con toda justificación que Ismael nació según la carne. Porque no era un esfuerzo humano, no fue un esfuerzo que se hizo en el Señor, sino que era un intento por traer la promesa de Dios a la tierra por los propios medios. Más adelante en Génesis 21 encontramos el cumplimiento de la promesa en Isaac, cuando Abraham tenía 100 años. Y por medio de su esposa Sara, que ya tenía 90 años, Dios manifestó su gloria, porque esta mujer ya era estéril, nunca había podido tener un solo hijo, y en segundo lugar, ya pues a los 90 años, hermano, ¿qué mujer puede esperar tener hijos? Si no es la mano de Dios que se manifiesta allí, eso era un acto imposible. Pero hermano, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Sara tuvo su hijo, mostrando así, hermano, que ese era el hijo de la promesa del Señor. Cuando en el capítulo 21, el versículo 1 de Génesis, dice que Jehová visitó a Sara e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concebió y dio un hijo a Abraham. Ismael no fue el hijo de la promesa. ¿Quién fue? Isaac. Y Pablo dice, pues estos dos hombres, estas dos mujeres con sus dos hijos, Isaac siendo hijo de Sara, Ismael siendo hijo de Agar, representan los dos pactos. Y es que, hermano, toda la humanidad se concentra en estos dos grupos. Podemos dividir la humanidad entera en estos dos grupos. Podemos dividir esta iglesia en dos grupos. Unos que son hijos de esclavitud y otros que son hijos de libertad. Hijos libres. Unos que viven según la carne y otros que viven según el Espíritu. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Ciertamente no es asistir a la iglesia, porque pues aquí estamos todos reunidos. Ciertamente no es llamarse cristiano, porque pues entiendo que si usted asiste a este lugar es porque usted siente cierta simpatía con el cristianismo. Pero entonces, ¿dónde se encuentra la diferencia entre estas dos mujeres, entre estos dos hijos? ¿Cómo sé yo si soy hijo de la esclava o si soy hijo de la libre? Hoy vamos a estar aprendiendo eso para que determines tú de quién eres hijo. Ahí. ¿De quién eres hijo? Esa es la pregunta que nos vamos a resolver el día de hoy. Comencemos con los versículos 24 al 29. Pablo dice, al 28, perdón. Pablo dice que esta historia de Sara, Agar, Isaac e Ismael es una
alegoría. La palabra alegoría, hermano, es muchas veces entendida como una interpretación ficticia sobre un pasaje bíblico, por ejemplo. Por ejemplo, no falta de que usted de repente haya escuchado la prédica que cuando David iba a derrotar a Goliat, cogió 5 piedritas. ¿La ha escuchado? ¿Ha escuchado eso? Y que esas 5 piedritas, te dice el predicador, representan los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y eso es colocarle un significado muy falso. El escritor nunca quiso decir tal cosa cuando escribió aquel pasaje. O que nos dice que los 4 ríos que rodean al huerto del Edén son las 4 virtudes cristianas. Qué sé yo, sabiduría, responsabilidad, invéntese 4 virtudes. Hermano, no hay que interpretar los pasajes de esa manera. Pablo utiliza acá una palabra que en griego o la hemos traducido como alegoría en la versión Reina Valera, pero más que todo significaría como una ilustración. Una ilustración es diferente a una alegoría. Mientras que una alegoría le pone un significado bastante postizo al pasaje, una ilustración guarda mucha relación con la verdad que se quiere establecer. Una ilustración lo que hace es mostrar en algo de la vida cotidiana una verdad que está impresa en otro aspecto de la vida. Y Pablo utiliza la historia de Sara y de Agar como una ilustración. Y sigue diciendo, pues estas 2 mujeres, ¿qué son? Versículo 24, ¿qué son estas 2 mujeres? 2 pactos. Estas 2 mujeres son los 2 pactos. ¿Cuáles son los 2 pactos que Pablo se refiere acá? En algún momento lo conversamos. El Señor ha establecido 2 pactos. El primero de ellos, ¿cuál fue? ¿El pacto con quién? Con Abraham. Bueno, establecer en el sentido por lo menos de lo que nos interesa en el texto. El pacto abrámico, el que estableció con Abraham en Génesis capítulo 12. Y el segundo pacto es el pacto mosaico, es el pacto que Dios hizo al dar la ley al pueblo, que lo hizo a través de Moisés, de ahí la palabra mosaico, que lo hizo en el monte Sinaí. Y justamente es por eso que Pablo trae a colación y dice, versículo 24, lo cual es una alegoría porque estas 2 mujeres son los 2 pactos. Vamos a hablar del primero, el cual proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Hermano, Dios había dado su ley a los hombres por medio de Moisés en el monte Sinaí. Pero Dios nunca nos dio la ley como un instrumento de salvación. Dios nunca esperó que el pueblo, a través de cumplir la ley, fueran salvos, porque la ley se recibe en un ambiente de libertad. Dios no le dio la ley al pueblo judío antes del éxodo, antes de sacarlos de Egipto, sino que se los dio después de sacarlos de Egipto. Primero viene la libertad y luego viene la ley de Dios. Dios nunca dio la ley esperando que a través de la ley el pueblo encontrara la libertad. No puede ser de esa manera. Por tanto, la ley nunca fue un instrumento de salvación, pero cuando el hombre utiliza la ley como un instrumento para llegar a ser salvo, queda esclavizado debajo de un montón de ordenanzas, debajo de un montón de tradiciones que es imposible llegar a cumplir. Cuando tú quieres agradarle a Dios a través de tus obras, es imposible, hermano, poderlo hacer. Yo ayer le comentaba a alguna persona y le decía algo que me sucedió. Hasta la semana pasada tuvimos a Perry en este lugar. Usted sabe que Perry es la perrita de mi cuñado. Y tenía que sacarla continuamente. Y por ahí caminando, yo llevo siempre una bolsita para recoger sus asuntos que hace cuando se saca.
y depositarlo en la basura como se tiene que hacer. Si usted no lo hace, hermano, déjeme decirle que eso está muy mal hecho. Estamos descuidando el espacio público al cual todos pertenecemos. Tenemos que cuidar, por amor a los demás y por amor a Dios, los espacios públicos. Es parte de la mayordomía cristiana. Bueno, pero yo iba pasando y de repente, usted sabe que por ahí dejan los perros sus necesidades puestas en medio camino, y yo iba pasando y de repente casi piso una y tengo que hacer una maniobra y paso de frente, y dije, gracias a Dios no la pisé. Pero luego, ya más adelante, cuando iba caminando, me puse a pensar, ¿y por qué no la quité para que otro no la pise? ¿Pude haberlo hecho? Perfectamente lo pude haber hecho, pero no lo hice. Y luego me puse a recordar, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le he contado? Hermano, ponga atención. Si yo quisiera satisfacer a Dios por mis propias cuentas, por mis propios méritos, el simple hecho de haber omitido quitar esa cosa, esa sorpresa, esa mina destructiva del piso, ya se constituye un pecado en mi vida. Usted se ha puesto a pensar, ¿cuántos pecados haré yo o hará usted durante el día? Si eso es un pecado, ¿cuántos pecados no haremos nosotros al día a día? Por eso es que nunca esperes agradarle a Dios por tus obras en sí mismo. Él nos ha hecho aceptos, no por ti, sino que nos ha hecho aceptos en el amado. Es la obra de Cristo la que te ha hecho a ti que Dios te reciba como su hijo, y no tu propia obra. Pablo dice que Agar corresponde al monte Sinaí, de donde viene la ley. Y el problema es que todos los que siguen la ley siempre van a estar bajo esclavitud. Es lo mismo que sucedió con Agar. Agar tuvo un hijo, y su hijo, ¿cuál era su condición? Esclavo. Los hijos de los esclavos nacen esclavos, así de simple. Y los hijos de la libre nacen libres. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí, como le digo, es el lugar donde Dios dio la ley, pero también es el lugar donde los descendientes de Ismael fueron a hacer su hogar. El monte Sinaí se encuentra a la parte sur de Israel, más allá de Israel, al sur de Israel, está el monte Sinaí. Y allí fueron los descendientes de Ismael. El monte Sinaí está en contraste con la tierra prometida. Los que quieran seguir la ley, su hogar será el monte Sinaí, un desierto. Pero los que quieran seguir la promesa de Dios, su hogar será la tierra prometida, un lugar donde fluye leche y miel. Hay un gran contraste acá. Pablo sigue diciendo, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pablo está diciendo, ustedes saben cuál es la Jerusalén, y usted sabe cuál es la Jerusalén, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy la ciudad de Jerusalén existe. Pero pensemos en la Jerusalén de los días de Pablo. ¿Dónde se encontraba el templo de Dios? En Jerusalén. ¿Dónde se encontraba el corazón mismo de la religión judía? En Jerusalén. Si tú eras un judío, varón por lo menos, 3 veces al año estabas llamado a asistir a ningún otro lado de toda la tierra de Israel, sino a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es el centro de la religiosidad judía, donde no gobernaba en sí mismo, hermano, lamentablemente Dios, sino que su casa había sido hecho una cueva de ladrones, no por parte de gentiles malos, sino por parte de los mismos religiosos.
Hermano, los habitantes de Jerusalén, al igual que los que están bajo la ley y los hijos de Agar, nos representan a los hombres religiosos, aquellos que creen que le van a agradar a Dios por simplemente hacer algunas cosas, por guardarse de tocar cosas o cumplir algunos mandamientos externos. No son diferentes a lo que Jesús dijo: sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran muy bonito, pero por dentro están todos llenos de pecado. Hermano, ponte a pensar en tu realidad del día de hoy, porque los fariseos son una clara expresión de esta Jerusalén actual, de esta Jerusalén terrenal, donde ellos se creían muy santos, muy buenos. Sí, yo soy cristiano, y si me pongo a compararme con la gente de la calle, pues yo soy muy bueno. Yo no le hago mal a nadie, yo no daño a mi prójimo, ya dejé de beber, ya dejé de fumar. Pero a ellos no les temblaba la mano en murmurar, criticar a otras personas, por ejemplo. No les temblaba la mano de matar con tal de que se hiciera en el nombre de Dios. Ellos no tenían misericordia, no hacían justicia, obedecían a Dios cuando convenían obedecerle a Dios, pero cuando no convenía, no lo hacían. Te pregunto, tú que estás aquí sentado, ¿cómo es tu obediencia a Dios? ¿Verdaderamente tú vives pensando y queriéndole agradar a Dios, o tú nada más eres cristiano cuando te conviene? Tú nada más eres cristiano cuando, bueno, aquí sí me conviene obedecerle a Dios, solamente en esos momentos. No, hermano. Si tú escoges a la religión como tu madre, si tú escoges a la ley como tu madre, si tú le dices, tú me vas a dar vida a mí, déjame decirte que tú estás en un estado de esclavitud. Sin lugar a duda estás en un estado de esclavitud. El versículo 25, lo repito. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. No importa lo que tú hagas acá en la iglesia. No importa cuánto tú conozcas de la Biblia. Si tú no tienes una vida diaria, rendida a Dios, tu cristianismo no está funcionando. Tú estás siendo hijo de la esclava y no de la libre. Alguien escribió una vez en Facebook y puso: si tu piedad es la devoción a Dios, si tu piedad el lunes no es tan grande como fue el domingo, pregúntate si eres cristiano. Porque nosotros no podemos ser cristianos bajo estas cuatro paredes, pero cuando estamos allá afuera comportarnos de otra manera. Eso se llama religiosidad. En cambio, sigue diciendo el versículo 26: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Si usted pasa cerca, y sobre todo en esta época que se acerca la Pascua, y usted se para en el cruce de Fawcett con Venezuela, usted sabe que ahí en la esquina hay un gran edificio que es la Sinagoga de Satanás. La Sociedad Misionera Mundial, que es una secta la cual es de un chinito que dice que él es Jesús en la tierra y que Dios tiene una esposa, la diosa madre, que de repente ya usted ha escuchado de ellos. Y justamente te sacan este versículo y te dicen que la esposa de Dios se llama Jerusalén. Y te sacan este versículo, pero eso sí, no te dejan ver ni antes ni después del versículo. Te lo tapan, por decirlo así, y nada más te muestran el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pero su argumento se cae muy fácil, porque el versículo 24 nos dice que Pablo está hablando que todo esto es una alegoría, una ilustración.
Pablo no nos está dando clases de cómo es Dios y si tiene una esposa o no tiene una esposa. Es más, eso nunca se toca en los evangelios, nunca se toca en toda la Biblia. Por lo cual, lo que nos dice esta gente es una gran mentira. Este texto no apoya en ninguna manera que haya una diosa madre. Lo que sí nos informa es que en oposición a los religiosos que viven en esta tierra, Dios tiene una ciudad en los cielos, una Jerusalén celestial, donde habitan no los que confían en su carne, no los que actúan según su carne, sino que son los que están viviendo por el Espíritu, los hijos verdaderos de Abraham. En la Jerusalén de arriba está viviendo hasta el día de hoy todos los creyentes que han muerto en Cristo. Y usted y yo, si somos creyentes, somos parte de esa Jerusalén. Hermano, yo no sé si tú alguna vez vas a ir a Jerusalén actual. Si tú vas o has ido, enhorabuena, qué buena experiencia debe ser eso, qué bonito. Pero si tú nunca llegas a ir a la Jerusalén que existe en este mundo, no te preocupes, porque todo creyente tiene su parte en la Jerusalén celestial, en la Jerusalén de arriba, donde el Señor es el que derrama sus bendiciones sobre nosotros. Es de arriba porque no corresponde a los actos que hacen los hombres para tratar de subir a Dios, sino que corresponde a la gracia de Dios descendiendo sobre los hombres. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Y esa palabra en griego, de nuevo, tiene otro significado, que significa de lo alto. Y cualquiera de los dos significados es aplicable. Nicodemo, yo te digo que no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de lo alto. Si dejas de ser un ciudadano de la Jerusalén actual para convertirte en un ciudadano de la Jerusalén de arriba. Porque la Jerusalén de arriba, que ¿a quién representaría? Si la Jerusalén actual representa a Agar, ¿a quién representa la Jerusalén de arriba? A Sara. ¿A cuál pacto representa la Jerusalén de arriba? Al pacto de Dios con Abraham, el cual le prometió que él enviaría al que sería de bendición para todas las naciones. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, claro, porque es esa relación con Dios que permite que las bendiciones de Dios bajen a nuestra vida. En ese sentido es la madre de todos nosotros. Esa es libre, dice la palabra de Dios. Esa es libre, la Jerusalén de arriba. Jesucristo, una vez hablando justamente de este tema con los fariseos, porque los fariseos se jactaban de decir, yo soy hijo de Abraham. La sangre de Abraham corre por estas venas. Yo no soy esclavo, yo soy libre porque soy hijo de Abraham. En realidad estaban en esclavitud de Roma. Pero bueno, ¿sabe lo que le respondió Jesús? Ustedes no son hijos de su padre Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Pero ustedes me quieren matar. El padre Abraham cuando me vio a mí, cuando vio mi vida, mi día, él se regocijó. Y ustedes que me ven a mí me quieren matar. Ustedes dicen mentira. Ustedes son hijos, pero no de Abraham, de su padre el diablo. Porque él es homicida y mentiroso desde el inicio. Y las obras de su padre quieren hacer. Mas si el Hijo del Hombre les libertare, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Cómo llega un hombre a ser libre? No por lo que hace, sino por lo que deja de hacer. Deja de confiar en sí mismo
para confiar en Dios, en la salvación que viene por el Hijo de Dios. Por eso es que Pablo continúa hablando sobre este proceso milagroso, sobre esta gran felicidad que constituye estar en la Jerusalén celestial. Y en el versículo 27 nos trae a memoria Isaías capítulo 54, versículo 1. Se lo leo, dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pablo, o mejor dicho Isaías, está trayendo la profecía del Señor y al parecer Dios le está hablando a una mujer, ¿cierto? Pero no le está hablando a una mujer, le está hablando a Jerusalén, a la ciudad. Los hijos de Jerusalén, ¿quiénes serían? Los habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes son los hijos de Lima? Bueno, ustedes dirían, pastor, yo no somos Lima, somos aquí Callao. ¿Quiénes son hijos del Callao acá? ¿Quiénes son los chalacos? Perdón. Jerusalén había sido tomada por los babilonios y toda su población, en su gran mayoría, habían sido deportados. Jerusalén había quedado como una madre llorando por sus hijos que se han perdido, que los han matado. Y Dios la consuela con estas palabras a los habitantes de Jerusalén: tú no te preocupes, porque llegará el día cuando tendrás más hijos de los que antes nunca habías tenido. Tú no te preocupes, porque un día, Jerusalén, tus hijos se extenderán muchísimo más allá de lo que tú piensas. Aún en el versículo 2 le dice el Señor a Jerusalén: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque el Señor estaba prometiéndole a Jerusalén, no a la actual, a la celestial, que un día sus hijos no solamente iban a ser judíos, sino que incluiría a gentiles en todo el mundo, en el cual tú y yo estamos incluidos, porque el Hijo de Dios nos ha hecho libres. Por eso Pablo dice, versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hermano, ponte a pensar, ¿has puesto tú tu esperanza en Cristo? Porque si no, Cristo no te ha liberado, ¿qué eres tú? Esclavo. Ahora, ¿y cómo sé? ¿Cómo puedo saber si soy esclavo o soy libre? Vamos a verlo por el comportamiento, porque también los dos se comportan diferente. ¿Eres un perseguidor o eres un perseguido? Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo continúa la historia de Isaac y de Ismael. Ya se olvida de sus madres y va a continuar enfocándose en estos dos hijos. Y resulta que nos cuenta Génesis 21 que cuando Ismael fue destetado, Abraham hizo una fiesta. ¿Sabe cuántos años tenía Isaac cuando fue destetado? 3 años. ¿Cuántos años daban de lactar las madres judías a sus hijos? 3 años. Hoy en día tenemos suerte si alguno de nosotros recibió leche materna. Porque no, hay que cuidarse, ¿no, mamá? Hay que cuidar el cuerpo. Las madres judías tenían una relación muy cercana con sus hijos porque les daban mucho. Una de las cosas que facilitaba esto era esa larga lactancia. 3 años tenía Isaac. ¿Y sabe cuántos tenía Ismael? Tenía 17 años en ese tiempo. 17 años. Y resulta que en medio de la fiesta nos dice Génesis 21:9
que Sara, la esposa de Abraham, vio que el hijo de Agar, la egipcia, se estaba burlando de Isaac. Isaac era un niñito de 3 años, Ismael un joven ya de 17, y se estaba burlando. Y la palabra burlando da una connotación bastante negativa. Significa, hermano, pudiéramos decirlo así, que él estaba haciendo todo un tipo de abuso psicológico. No era simplemente un jajaja, jejeje, sino que había de verdad, una agresión psicológica hacia Ismael. Y Pablo dice, así como sucedió en aquel tiempo, que el esclavo persigue al libre, así en este tiempo. Hermano, los hijos de esclavitud, los religiosos, tienden a ser bastante críticos con los defectos y errores y pecados de las demás personas, sobre todo si esa persona es creyente. Tiende a verle todos los detalles y estarle criticando. ¿Qué? ¿Se va a poner otra vez la misma ropa que no tiene otra? Anda metiendo sus narices en todo. ¿Qué? ¿Vas a tomar sangre? ¿Vas a comer morcilla? ¿Qué? ¿Vas a usar pantalón y te vas a maquillar, hermana? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿No dices que eres cristiano? ¿Y entonces por qué andas así? Hermano, es cierto que tenemos que llamarnos la atención los unos a los otros, pero con espíritu de mansedumbre. El religioso no tiene amor porque no ha nacido de nuevo. Y en lugar de buscar la restauración del otro, lo que trata es de señalar el error del otro para él verse superior, para él verse mayor. Hermano, el religioso siempre va a perseguir al libre. Pablo es un claro ejemplo de esto. Cuando Pablo no conocía al Señor, cuando Pablo habitaba en la religión, en la Jerusalén actual, ¿a quién perseguía? A la iglesia, a los cristianos, a los que son libres. Ahora los judaizantes están persiguiendo a los gálatas y persiguen a Pablo. Hermano, ahora los religiosos de esta época persiguen a los verdaderos cristianos. Por eso te pido que te pongas a pensar, ¿cómo es mi actitud cuando yo encuentro faltas en otras personas? ¿Soy excesivamente crítico, inmisericordioso? ¿Extiendo mi enojo mucho más allá? ¿Me siento contento cuando encuentro faltas en otros? ¿Me creo superior a los demás? ¿Nunca ofrezco mi ayuda para levantar al caído? Porque si esa es tu realidad, puedes darte cuenta que estás en una esclavitud. No puedes amar a otros porque el amor no ha nacido en ti. En cambio, Isaac, ¿qué hizo Isaac cuando Ismael lo persiguió? El texto no dice. No dice. Pero Isaac de manera continua fue perseguido. En Génesis, versículo 26, los filisteos cerraban sus pozos y más adelante los pastores de Gerar van a reñir con él. Y en lugar, Isaac, de ponerse pico a pico a reclamarle y a pelearse con estos hombres, ¿sabe qué hizo? Prefirió soportar la persecución. Antes que pecar, Isaac prefirió soportar la persecución. Hermano, recuerde que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y en griego la paciencia significa tardo para airarse. No es una persona fosforito. Usted sabe bien que es una persona fosforito, ¿no es cierto? Que ante la mínima explota. Eso no es un fruto del Espíritu. El Espíritu en nosotros nos produce paciencia.
Preferimos soportar la persecución que nos hacen otros antes que pecar contra los demás, antes que reaccionar neciamente y también pecar nosotros. Es más, hermano, en la persecución está el gozo del cristiano. Jesucristo dijo: alegraos y gozaos cuando digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, en la Jerusalén de arriba. Si a ti te están persiguiendo por tu fe, si tienes alguna persona que es demasiado crítica contigo por lo que tú en tu libertad cristiana sabes que estás haciendo correcto, porque si estás haciendo lo malo, no hay mérito que te persigan. Pero si haciendo lo bueno padecéis, dice Pedro, puedes estar seguro, hermano, puedes estar confiado entonces que ese es un fruto del libre. ¿Tú eres perseguidor o perseguido? Y el tercer punto lo vemos en los últimos 2 versículos. Eres, o mejor dicho, serás expulsado o heredado. Puse heredado para poderle darle consonancia con la anterior, pero lo que significa es: recibirás herencia o serás expulsado. Versículo 30. ¿Mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo ya nos ha mostrado el origen de estos 2 grupos. Uno nace de la esclava y el otro nace de la libre. Pablo nos ha mostrado el presente de estos 2 grupos. Uno persigue y el otro es perseguido. Y ahora Pablo nos va a mostrar el futuro de estos 2 grupos. Uno va a ser expulsado y el otro va a recibir la herencia. La herencia, hermano, no es para los esclavos. Los que confían en la ley no pueden heredar el reino de Dios, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. No puede. Pablo continúa la historia. Después de la fiesta del destete, cuando Sara ve que su hijo está siendo perseguido por el mayor, ¿sabe lo que le dice a Abraham? Dice en Génesis 21:10: por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y alguno dirá: qué duro, qué mala, qué falta de misericordia. A Abraham le pareció también malo y se fue a orar. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Versículo 12. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. En este caso, porque cuando fue el asunto de te entrego a Agar mi criada, ahí no le dio haber hecho caso. Pero ahora escucha su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sabe cuánto recibió Ismael de la herencia? 0. Y alguno dirá: pero qué injusto, ¿por qué Dios no permitió que se le diera herencia? Te doy la respuesta: porque si Dios hubiera permitido que Ismael reciba herencia, nos hubiera dado a nosotros la impresión de que siendo guiados por la carne podremos heredar de Dios, porque recuerde que la historia sería utilizada como alegoría. Y Dios no va a permitir que ningún religioso entre al reino de los cielos. La herencia del religioso es 0. Tú que estás aquí sentado, tú que estás viviendo tu vida como te da la gana, si tú no te arrepientes y vienes a Cristo, tu herencia será 0.
En cambio, los hijos de Dios van a recibir toda la herencia. La herencia no nos está hablando, hermanos, simplemente cosas aquí terrenales. Nos está hablando de ese lugar junto a su presencia por la eternidad. Del gozo y la felicidad eterna, en lugar de estar en el infierno con un castigo eterno, donde la llama no se apaga, donde el gusano come, donde es el llorar y crujir de dientes. Es lo que el Señor enseña. Es lo que el Señor enseña en Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46. Le voy a hacer un resumen porque es un pasaje muy largo. El Señor está hablando de su segunda venida. ¿Cuándo va a ser la segunda venida del Señor? No lo sabemos, pero llegará. Algunos lo tienen por tardanza, pero ciertamente llegará. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor se presente, enviará a sus ángeles y dividirá la humanidad entera en ¿cuántos grupos? Por eso le dije, toda la humanidad está comprendida en estos dos hombres. O eres como Isaac, o eres como Ismael. Las cabras a su izquierda, perdonen los que están acá, no estoy diciendo de ustedes en sí mismo nada. Las cabras a su izquierda, las ovejas a su derecha, tampoco los que están acá porque diga que son ovejas, no, no quiero decir eso, estoy hablando de lugares. Y las va a separar Ismael e Isaac, Agar y Sara. El pacto, los que han basado su vida en creer que el pacto mosaico los va a salvar, que la ley los va a salvar, y los que han depositado su fe en la promesa de Dios. Y el Señor se extiende a sus ovejas, a los hijos de la libre, a Isaac, y les dice: benditos de mi Padre, venid, hereden el reino que Dios ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mas sin embargo va a volver a ver a las cabras, a Ismael, a los que confían en la carne, y les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y a los dos les va a decir lo mismo: porque me viste con hambre, y en el caso de las ovejas, y me diste de comer. Me viste con sed y me diste de beber. Me viste desnudo y me vestiste. Me viste en la cárcel y me visitaste. Y al otro grupo le va a decir todo lo contrario: porque ustedes me vieron con hambre y no me dieron de comer, me vieron con sed y no me dieron de beber, con frío no me vistieron, en la cárcel y no me visitaron. Y los dos grupos le preguntarán: ¿y cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo fue que te vimos en tal situación? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Cuando ustedes hicieron o no hicieron esto con mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Cuando los creyentes aman a su prójimo, están amando a Dios. Y cuando los incrédulos odian a su prójimo, están odiando a Dios. Por eso es que, hermano, el amor que tú sientes hoy se tiene que ver evidenciado en tus obras. Porque si tú no vives verdaderamente en amor, es mentira que amas a Dios. ¿Guardas rencor contra alguno? ¿Mientes? ¿Robas? ¿Defraudas? ¿Adulteras en tu corazón? Hermano, yo te hago la pregunta: ese día que te vas a parar, y te puedo asegurar que ese día va a llegar y tú estarás allí presente, ese día cuando llegue, ¿tú dónde vas a estar?
¿Vas a estar con Isaac o vas a estar con Ismael? ¿Vas a estar con los libres o vas a estar con los esclavos? ¿Qué vas a hacer? No aquel día, hoy. Porque hoy es el día que Dios nos llama a escuchar su voz y a rendirle nuestro corazón a Él. Hoy es el día de dejar de confiar en nosotros mismos. Hoy es el día de dejar de decirle a la ley, tú eres mi madre. Y más bien ir a la gracia de Dios y decirle, tú vas a ser mi mamá. Yo hoy vengo para que Dios me dé vida, porque ya dejo de buscarla por mí mismo. Y para la iglesia les digo esto: si tú estás siendo perseguido por alguien, si a causa de tu fe la gente se está burlando de ti, ahora los jovencitos que están comenzando su etapa de colegio, si en el colegio se van a burlar de ti por tu fe, no te aflijas, no te acongojes, porque eso es bueno en el sentido de que ellos están persiguiéndote porque notan en ti algo diferente. Recuerda que el perseguidor persigue, el esclavo persigue ¿a quién? Al libre. Si tú estás enfrentando persecución por tu fe, dale gracias a Dios, porque esa es una de las evidencias de que estás en Cristo Jesús. Y si has sido perseguido y has renegado, o sea, te has puesto a enojarte contra Dios o has callado tu fe, hoy pídele perdón a Dios, porque nuestra fe nunca se debe callar. Siempre debemos hablarla, porque es la mejor forma de amar a los demás. ¿Qué es mejor o cómo muestro más amor? ¿Dándole de comer a una persona o compartiéndole el evangelio? Ciertamente las dos son importantes, no puedo dejar una y sin la otra, pero la mayor forma en que yo puedo amar a una persona es compartirle el evangelio, porque estaré librando a esa persona del infierno. Hermano, ahí donde estás, piensa, ¿de quién soy hijo? ¿De quién soy hijo? ¿Soy hijo de la esclava o hijo de la libre?